Los brujos y hechiceros de alto calibre no viven en las ciudades, viven mayormente en las montañas. O sea, que estos brujitos que están en la ciudad son de juego. No son de juego, pero no tienen el nivel y el calibre que tienen los que están allá arriba. Entonces las montañas tienen algo espiritual que se conecta con ellas. Espérate. Que las montañas tienen algo espiritual. Sí, claro que sí. Las montañas, todo lo que está como creación, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, guarda sus misterios. Hay que recordar que de las montañas es que salen las aguas principales. Espera, que de la montaña. Es que salen las aguas principales. Las montañas están rebosadas de agua por dentro. Las montañas sirven para alojar espíritus de toda clase. Balaán, que es Bilán en hebreo, y este hombre, la tradición dice que fue enseñado por dos gigantes, que eran dos principados en la montaña. Esos gigantes, uno de ellos era Azael y el otro Azazel y Azael, enseñaron a los hombres a hacer brujería. Enseñaron a los hombres a cómo hechizar, porque en las montañas ellos se alojaron. En las montañas se hacen cuevas grandes. Yo no sé si tú has subido a muchas montañas y has visto que hay montañas que tienen como cuevas. Sí. Y hay montañas que se nota como figuras que tienen. Hay piedras que tienen como figuras. Que tú dices, wow, ¿y esta figura aquí? ¿Y esta forma de esta figura? Pero aquí no sube nadie. Pero hay espíritus que habitan en esas montañas. ¿Por qué? Porque los espíritus, a pesar de no necesitar ver cosas abajo, porque ellos pueden ir directamente y verlas, hay espíritus vigilantes que vigilan desde las montañas. Y regularmente esos espíritus de montaña son silenciosos y son más crueles que los de la ciudad. Sí, yo he escuchado gente también invocando en rituales espíritu de la montaña. Ah, míralo ahí. Dios te bendiga de una forma muy especial. Esto se está convirtiendo en un toque de qué, del mundo. Está viendo estos contenidos porque están viendo que aquí enseñanza, aquí no se está criticando, no se está murmurando, pura enseñanza, pura Biblia. Y esto está marcando un precedente. Con nosotros, el maestro Ramón Cabral. Dios te bendiga, ungido. Amén, Dios te guarde también. Muchas gracias por permitirme estar aquí después de Dios. Y para nosotros es una bendición, es un honor porque el Padre nos da ese privilegio. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Y no es como la tsunamita, todo está bien. Santo. Todo está bien. Vamos a entrar en materia. Tú sabes que eso es lo que me gusta a mí, entré en materia. Sí, no, tú eres un hombre de materia de inmediato. Santo. Se ha hablado mucho de las montañas, de los montes. Es un misterio la montaña. Incluso Dios a muchos profetas, a la mayoría le decía, sube aquí, sube aquí, sube aquí. Vamos a hablar del misterio de la montaña. ¿Cuál es el misterio, ministro, que esconde las montañas? Bueno, tú sabes que en la antigüedad las montañas tenían que ver con lugares altos, lugares para dioses, altares para dioses, para imágenes, para divinidades. Entraste profundo de una vez. Sí, de una vez. Entonces las montañas tienen algo espiritual que se conecta con ellas. Espérate. Sé que estamos empezando esa introducción. Que las montañas tienen algo espiritual. Sí, claro que sí. Es más, las montañas, todo lo que está como creación, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, guarda sus misterios. Pero en las montañas hay dimensiones más elevadas. Número uno, porque las montañas están muy cerca de la parte alta. Y la parte alta es lo que conserva lo que aquí se recibe. ¿A qué me refiero con parte alta? Que las montañas son clasificadas como montañas a partir de unos 300 y pico de metros o de pies para arriba para ser clasificadas como montañas. Quiere decir que están muy cercanas a la parte celeste, a la parte celestial. Esa es una parte importante. También las montañas tienen ciertos árboles que no están abajo. Abajo no habitan en la parte llana, en los valles. Porque hay árboles, por ejemplo, que tú te fijas, cuando tú subes una montaña, tú te fijas que hay árboles que son tan diferentes a árboles que están aquí abajo. Porque tú dices, ven acá, este árbol es como raro y está encima de una loma, está encima de una montaña. ¿De dónde se agarra? ¿Cómo se agarra así? Si esta montaña, por ejemplo, tiene un precipicio para allá y otro para acá y otro para acá, y este árbol se mantiene como enganchado en la tierra de esa montaña.
¿Cómo esas raíces están arraigadas? Bueno, simplemente porque ese árbol no es de los árboles que sus raíces se extienden, sino de las que profundizan. La montaña le da esa facilidad por el material que maneja la montaña. Número 3, una montaña maneja un material entre húmedo y seco. Hay que recordar que de las montañas es que salen las aguas principales. Espera, ¿que de la montaña? Es que salen las aguas principales. Las montañas están rebosadas de agua por dentro. Hay un río muy famoso, que es el río Jaina, por donde yo vivo, que desciende de una montaña bien metido por allá por Villa Altagracia. Casi llegando a... Es un pueblito que le llaman Blanco, que yo fui ahí hace muchos años. Y esa montaña, Amado, es increíble. Esa montaña es bien alta, pero de la montaña sale ese afluente de agua. ¿Tú sabes cómo sale? Como si fuera un chorro, y ese chorro, cuando cae, hace como un pozo, y ese pozo se extiende, y de ese pozo se forma como una pequeña ribera, y de esa ribera, entonces, ese río va ahí, hasta llegar a nosotros, que es un río hasta caudaloso. O sea, las montañas guardan misterios. Los espíritus, cuando fueron desterrados, encontraron montañas y se alojaron. Por eso, las montañas sirven para alojar espíritus de toda clase. Los espíritus que habitan en las montañas regularmente son espíritus de gran tamaño, de gran estatura, son gigantes. No son demonitos normales, no son espirititos normales, son espíritus de rango, porque había un hombre que vivía en la montaña. Ese hombre se llamaba Balaam. ¿Te acuerdas de Balaam? Sí, sí. Balaam, que es Bilán en hebreo. Y este hombre, la tradición dice que fue enseñado por dos gigantes, que eran dos principados en la montaña, en la loma, en la montaña. Esos gigantes, uno de ellos era Asael y el otro, no recuerdo el nombre, creo que era Azazel y Asael, enseñaron a los hombres a hacer brujerías. Enseñaron a los hombres a cómo hechizar. Porque en las montañas, ellos se alojaron. En las montañas se hacen cuevas grandes. Yo no sé si tú has subido a muchas montañas y has visto que hay montañas que tienen como cuevas. Sí, sí. Y hay montañas que se nota como figuras que tienen. Hay piedras que tienen como figuras que tú dices, wow, ¿y esta figura aquí? ¿Y esta forma de esta figura? Pero aquí no sube nadie. Tengo entendido que no ha subido nadie, pero hay espíritus que habitan en esas montañas. ¿Por qué? Porque los espíritus, a pesar de no necesitar ver cosas abajo, porque ellos pueden ir directamente y verlas, hay espíritus vigilantes que vigilan desde las montañas. Por eso no es lo mismo un espíritu de la ciudad a un espíritu de la montaña. Un espíritu de la montaña, cuando desciende a la ciudad, es porque vio algo y tiene que descender a hacer un trabajo. Y regularmente esos espíritus de montaña son silenciosos y son más crueles que los de la ciudad. Sí, yo he escuchado gente también invocando en rituales espíritu de la montaña. Ah, míralo ahí. Míralo ahí. Porque realmente ellos trabajan desde esa órbita, desde ese nivel, desde esa dimensión. ¿Cómo es que viven allí? Viven en una dimensión de la montaña y ellos canalizan las cosas por vía de esa montaña. Ellos invitan a su gente, sobre todo brujos y hechiceros de alto calibre. Los brujos y hechiceros de alto calibre no viven en las ciudades, viven mayormente en las montañas. O sea, que estos brujitos que están en la ciudad son de juego. No son de juego, pero no tienen el nivel y el calibre que tienen los que están allá arriba. Los que están allá arriba, ellos lo ubican en esos lugares, porque en esos lugares hay, número 1, silencio. Número 2, tienen la facilidad de concentrarse. Número 3, ellos pueden llamarlo y aparecerle y hablar con ellos. Número 4, no tienen distracción de la ciudad. Número 5, los alimentos que tienen que cargarlo y tenerlo ahí depositado. No tienen que salir. Ahí ellos le hacen su sacrificio a esos espíritus, los brujos.
número 7 u 8, en las montañas las revelaciones son más intensas, más profundas, porque el mundo espiritual está más abierto. Por eso cuando los espíritus fueron a hablar con Balaam, la Biblia dice que Balaam era un hombre que cuando entraba en trance, ¿cómo así? ¿Tú sabes lo que es un trance, Alexis? Cuando ellos entraban en trance, cuando él entraba en trance, salía su alma del cuerpo y podía ver lo que sucedía en la parte de arriba. Pero él está en una montaña, en la parte de arriba, y podía visualizar. Entonces, en una ocasión que él estaba por maldecir al pueblo de Israel, cuando él comenzó a ubicar los príncipes que le enseñaron brujería y hechicería a él, entonces se le apareció la voz del Padre y le dijo: el pueblo que está ahí, tú no lo puedes maldecir. Pero ¿desde dónde lo ubicó? Desde la montaña. Dios también utiliza las montañas. Dios le dijo: ¿a quién? A Moisés. ¿Sube a dónde? Al monte Sinaí. Y el monte Sinaí, que está en Egipto, no en Israel. Que está en Egipto. Claro. Atención, país. Claro, el monte Sinaí no está en Israel. Yo fui a Israel y quería ver el monte Sinaí. Varón, ese monte no está aquí, ministro. En Egipto. En Egipto. Primera vez que escucho esto. Sí, porque hay cosas que uno es primera vez que las escucha. Está en Egipto, ¿por qué? Porque cerca de Madián, por ahí. Recuerda que todo el que salió de Egipto no era hebreo, era egipcio. Y a donde Dios le dijo a Moisés que fuera, fue a la montaña que estaba en Egipto. Todavía el Sinaí, hay gente que llega, y vamos a llegar allá en el nombre del Señor un día. Amén. En Egipto, que no está tan lejos de Israel, pero que está varias horas en vehículo. Y en avión está una hora, 45, 2 horas, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Dios mandó a Moisés a que subiera a la montaña. ¿Por qué? Porque desde los sumerios, que fueron de los primeros, sumerio, acadio, babilónico, sabían los secretos que estaban en las montañas. En la montaña habían entidades que se le aparecían a los seres humanos y les hablaban y le mandaban y le daban órdenes y le decían lo que tenían que hacer y le decían cómo adorarlo, le decían que ellos tenían que ser adorados, les enseñaban cómo construir los altares. La mayoría de los hombres de esa época vivían en montañas. Por eso que tú ves que la gente cuando iba a los lugares altos se refería era siempre a una montaña, a sacrificarle a una entidad desconocida, a una entidad que sus ancestros les habían dicho, a una entidad que era adorada por generaciones y era en la parte alta. Entonces Dios dijo: si en la parte alta se adora, a mí hay que subir a la montaña, porque yo soy el creador de la montaña, de las dimensiones que tiene la montaña. Yo fui quien la hice, así que todo el mundo va a venir a adorarme aquí también. Todavía hoy día, varón de Dios, hay montañas que tienen altares dedicados a santos. Sí. Dedicado a demonios, dedicado a espíritus. Las montañas aquí de nuestro país, tú vas al Pico Duarte, que tiene como 3.070 metros, 3.080. Uno de los más altos. El más alto de aquí. 3.000 y pico de metros. ¿Usted cree que hay gente que la sube? Bueno, yo creo que hubo uno que supuestamente la subió, pero hay gente que ha tratado. Yo fui a Isabel de Torres, en Puerto Plata, que es una montaña bien alta. Y en esa montaña tú ves altares y ves gente. ¿Por qué? Porque la manifestación de los espíritus de las montañas están en esos lugares. A Moloch, ¿dónde lo adoraban? Bueno, gloria a Dios. Lo adoraban en la montaña. ¿Por qué es tan misteriosa la montaña? Porque en las montañas los espíritus trabajaban con una raza especial que había, que yo te la mencioné, no fue a ti. Yo te la mencioné, que está en el libro de los jueces. En el libro de Josué. ¿Cuál es esa? Es una raza que podía ver en la oscuridad. Ellos trabajaban con ese tipo de raza. Pero en las montañas también había algo, que era que los dioses de la montaña se consideraban
que eran los dioses de las alturas. Por eso tú ves que Zeus, la gente lo invocaba. Incluso se la está en película. Pero Zeus es un demonio, en verdad. Zeus es un... Sí, Zeus tiene que ser algún espíritu. Lo único que la mitología griega lo puso como el dios todopoderoso. Pero Zeus tenía debilidades porque tenía hijos en la tierra. O sea, Zeus fungía más como un ángel caído, porque él embarazó varias mujeres. Zeus tuvo también conexión con Afrodita. Y sus hijos tenían un poder especial. Y sus hijos tenían un poder especial porque eran mitad humanos y mitad dioses. Entonces, quiere decir que Zeus tiene que ser una entidad muy fuerte que esté en la Biblia, pero yo creo saber, por los estudios que he hecho, cuál es esa entidad que está en la Biblia que le llaman a Astarte, y le dicen Astoret, que es el mismo Zeus. ¿Por qué? Porque Zeus tenía que ver con las estrellas, tenía que ver con el mundo de arriba, y Astoret es el único espíritu que está encargado de las estrellas, de la astronomía, de todas esas cosas. Ella es la que está en eso. Por eso le dicen a Astoret, Astarte, pero también le dicen Tarot, que tiene que ver con las cartas, con los astros, con la adivinación, vuelta al mercado, con todas esas cosas. Casablanca. Es un principado de alto nivel. Es un principado, bueno, es uno de los príncipes más fuertes. Es uno de los principados más fuertes porque estaba encargado de las estrellas y estaba encargado de aglomerar luna y sol y hacer cosas en las estrellas. Cuando era un espíritu bueno. Cuando era un arcángel. Es un arcángel. Entonces, Dios le dice a Moisés, sube aquí. Y a otros profetas, sube aquí a la montaña. Exacto. O sea, el poder que se recibe en una montaña no es el mismo poder que se recibe dentro de una casa. No, no es el mismo poder. Porque que en la montaña hay dimensiones. ¿Cómo cuáles? Explíqueme eso. Lo que pasa es que la montaña, como yo inicié diciendo al principio, las montañas es para elevar a la gente. Es para elevar. Porque en las montañas, al haber misterios del mundo espiritual, en los dos lados que hay, que son opuestos a los demás 5 lados que hay, que es la parte de Vilón, la parte donde están los aviones, la parte donde están los espíritus inmundos. En esos lugares hay poderes infernales y ellos, cuando tienen que enseñar a la gente, les gustan las montañas. Por la misma cosa que yo dije. Una brujería que te la hagan desde abajo de la ciudad a una brujería que te la hagan de un monte no es lo mismo ni es igual. Es brujería, pero el nivel no es lo mismo, porque aquella brujería tiene mayor nivel. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mayor nivel? Porque aquel tipo de entidad es más poderosa que la que está aquí. Porque ahí los que están son principados y gigantes. Son niveles, son estatura. Entonces, por eso los brujos demandan o piden los espíritus de las montañas porque son más fuertes que los que están en la ciudad. Te está hablando un tema muy, muy tremendo y discúlpame que me salga un poquito de la montaña. No, tíralo. Porque yo he visto, no me lo han contado, yo he visto gente que le ha caído una brujería. Le cayó un hechizo. Sí. Está loco, está loca. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a llevarlo a Haití, donde un brujo que es duro. Pero espérate. ¿Qué le hicieron? Una brujería. ¿Para dónde lo va a llevar? Para un brujo. Brujería contra brujería, explícame eso. Exacto. Cuando lo llevan donde el brujo, hace un asunto y que fue libre. ¡Wow! Brujería contra brujería. Pero tú estás explicando que quizás la brujería que le hicieron fue con un espíritu menor. Exacto. Es correcto. Por eso, cuando llevaban una persona a donde un brujo, que eso también yo lo vi. Con mi mamá. A mi mamá la llevaron donde una hechicera. La hechicera nos dijo, lo que tu mamá tiene, yo no puedo curarlo, yo no puedo quitarlo. Wow. Hay que llevarlo a donde alguien más fuerte que yo. A mi mamá la llevaron a San Juan de la Maguana, que es una provincia de aquí de Dominicana. Allá en San Juan, supuestamente había un brujo más poderoso que el que estaba aquí, más fuerte. La que estaba aquí, que yo la consulté,
me dijo, mira, yo le doy gracias a Dios. Yo no fui brujo, yo no fui satanista, yo no fui luciferista, yo no fui nada de eso. Yo solamente he sido un hombre de Dios y soy un siervo de Dios, que Dios me ha permitido entrar en esas dimensiones y que conocí ese mundo sin practicarlo, porque llegué a ir a donde brujos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego donde ella tiene un pachuché, un tabaco en su boca. La bruja. La bruja tiene un turbante puesto, o sea, entiéndase un pañuelo, ¿cómo le dicen otra? Sí, eso mismo, un pañuelo. Un lienzo, un manto. Un paño. Un paño. Ella está fumando, está vestida de verde. Yo no sabía que el vestirse de verde era conforme a un espíritu. ¿Cómo? Claro que sí. O sea, lo que usted nos está diciendo, wow, que aún la vestidura, esos son misterios. Claro que sí, porque el mundo espiritual imita al mundo de los espíritus inmundos, de las entidades de maldad, imita al mundo superior, a los mundos superiores. Desáteme eso, a los sacerdotes se les mandaba poner una ropa. Y la ropa tenía diseño, tenía colores, tenía esferas, tenía el efod. El efod. Y se le ponía las 2 tablillas, que no eran todos los sacerdotes. Sí, porque habían sumo y había sacerdote. Correcto. Y habían ayudantes de sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era uno. Los demonios sabían que esos colores eran púrpura, de blanco, de lino, de esto. Mandan a su gente también a que vistan de los colores que el demonio le gusta. Si es verde, yo conozco cuál es ese espíritu aquí. Es un espíritu de rango y le gusta que le vistan de verde. Si es rojo, también conozco cómo se llama. No, los rojos le gustan. Y le gusta. Y ese espíritu es un petró con sangre, besangre, sacrificio, todo. ¿Qué pasa? Cuando yo voy donde ella viste de verde. Yo no entendía en ese tiempo por qué vestía de verde completo y por qué tenía todo eso. Ella me dice, ¿a qué viniste? Me pregunta. Vine que mi mamá tiene una cuestión. Ella viene y me mira la mano, mira también la bola de cristal, me parece que fue, o la carta, y me dice, tu mamá está en graves problemas, pero está luchando a favor de ella un demonio que se llama Beliebelcan. Muy famoso ese. Muy famoso. Después yo te voy a decir, ahorita cuando estemos hablando de ese espíritu que tenemos que hablar, ¿qué nivel tiene ese espíritu? Acuérdame. Cuando me dijo así, yo estoy pensando que me está hablando de un santo, de un ángel divino, de Dios. Y yo le digo, ok. Y me dice, está peleando por ella, pero él no la va a dejar morir. Pero tu mamá está en problemas. Le pregunto yo, ella me mira y me pregunta, yo tenía apenas unos 13 a 15 años, no más. ¿Tú crees en esto? Digo, sí, yo creo, pero yo no creía mucho en realidad. Pero no quiero decirle que no creo. Y me preguntaba cada ratito, ¿tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Y yo sí, porque yo me iba. Mentalmente yo me iba, porque yo lo que tenía era miedo. Y en una me dice, tu mamá tiene muchos muertos detrás. Tengo miedo, ahí cojo más miedo porque yo tengo apenas 13, 15 años. Y me dice, todos ustedes tienen muchos muertos detrás. Y yo dije, mi madre, con muertos detrás. Yo no entendía que ella me estaba diciendo que mi familia estaba plagada de espíritus inmundos que estaban detrás de nosotros hacía muchos años, por las generaciones pasadas. Yo entendía que eran muertos. Bueno, pues finalmente ella me dice, pero nosotros le vamos a dar 3 toques. Y los 3 toques, con esos 3 toques es suficiente. Ahora, pregúntame, ¿en nombre de quién se hizo esos 3 toques? ¿Al nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Amado, los demonios se disfrazan todos. Y el nombre que usan es el nombre de Dios, pero contrario, para engañar a los adeptos que llegan y después manifestar lo que ellos son en realidad. Ellos van y dicen, no, en nombre de Dios. Pero lo que pasa es que ellos saben que la palabra Dios es una palabra genérica, que pueden estar hablando de un espíritu que se llama dioses o Elohim.
y ellos confunden a la gente. Y como nosotros conocemos a Dios como Dios, de una vez la gente dice, ah, no, nombre de Dios está bien. Pero ellos no se refieren a ese Dios, porque a Zeus también se le llamaba Dios. Entonces, cuando me dijo así, ¿tú sabes qué fue lo que ese demonio hizo? Que agregó fe en mí. No, pues si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿está con Dios mi mamá? 3 toques. Vete, que ya tu mamá está sana. ¿Qué pasó con mi mamá? Al tiempo mi mamá regresó. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que a mi mamá la llevaron a un lugar donde el demonio le dijo, llévatela a tal lugar que yo no puedo. Y el brujo también. Llévatela a tal lugar que no puedo. Pero esta ya sabía que aquel a donde la llevaron había hecho lo que le correspondía hacer. Y esta me animó a creer en eso por vía de ese demonio. Y yo empecé a creer. Con el paso de los años descubrí que los espíritus tenían colores diversos. Y que aquí se le llama 21 división. Uf. Porque están divididos todos. Ay, usted está hablando de profundidad y misterio. Claro. Atención a aquellos que han escuchado la 21 división. Explíquenos eso. Cuando se habla de 21 división, se habla de divisiones de espíritus diferentes. Cada uno con una cabeza. ¿Cómo? Claro que sí, porque son 21 divididas. Cada cabeza tiene un rango de espíritu que le sirven. 21 divisiones. Esos son unos demonios específicos. Específicos. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando yo estaba en la casa de una hechicera, que fui allá, ella me dijo, llamada Adela, ojalá, Señor, tú la hayas salvado. Me dijo, Ramón, ¿tú quieres manejar mucho dinero? ¿A quién no le gusta eso? Y más un muchacho que tenía apenas 16 años. 15, 16. ¿Tú quieres manejar mucho efectivo? Sí. ¿Y tú quieres manejar también y tener muchas mujeres? ¿Y a quién no? ¿Y qué hombre inconverso que no tenga el Señor? Y a esa edad, me dice, para el manejo de mujeres y para el manejo de mucho dinero, te voy a decir lo que tienes que hacer. Pero yo no lo voy a decir aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que toman eso. Como un tutorial. Como un tutorial. Yo no voy a decir qué fue lo que me mandó a hacer. Pero Dios nunca me mandó, me lo permitió. Nunca me lo permitió. Y yo quise hacerlo. Porque yo no sabía que eso era del diablo. Yo quise hacerlo, pero nunca Dios me lo permitió. Entonces, esos demonios me estaban engañando a ese nivel. Pero a mi mamá la llevaron a varios lugares. Por eso te digo que hay gente que la llevan a un sitio, como tú decías, y tienen que llevarla a Haití. Y cuando llegan a Haití, a la ciudad, el haitiano le dice, no, aquí yo no puedo con esto. Llévala a tal lugar. ¿Dónde es? En la montaña. Por eso te decía, y les decía a ustedes, que los niveles superiores de brujería no están en la ciudad, están en las montañas. Y que los hechiceros y los brujos que están en la ciudad se alimentan de los brujos que están en las montañas. Tremendo. Que van allá arriba porque son superiores. Y hay brujos de esos que a veces ni ven. Son como Isaac, que ya no tienen vista. Ya están viejitos. Pero tienen poderes tan fuertes de esos espíritus de rango que ayudan a la gente más jóvenes que están en las ciudades. Por eso hay brujos que se pierden de la ciudad y dicen, me voy un par de días. Nadie sabe dónde están. Es real. Y están en las montañas. Buscando ayunando, poder. orando, y no a Dios, buscando remedio, fórmula, brebaje, té, buscando hojas, buscando frutos, buscando cómo hacer una nueva magia, cómo poder hacer un nuevo código de ellos, cómo convertir dinero, algo en dinero. No te dejes engañar, el dinero que se convierte, que los brujos convierten así de que... Pero eso es real. Sí, lo convierten. Ellos tienen, sí, lo convierten. Ellos tienen oraciones, porque recuerda que yo te he dicho que el mundo espiritual trabaja con palabras y con códigos. Según yo escuché una vez alguien hablando que fue donde un brujo y el brujo hizo algo
y la maleta estaba vacía y cuando hizo se convirtió lleno de dólares. Por eso lo hacen. Cuando ellos lo hacen con un código que los demonios le dan, con una palabra. En el mundo espiritual se trabaja con argumentos, con palabras, porque las palabras son las que rompen y después se materializa. Entonces ellos lo hacen, pero el dinero no dura mucho porque es un código por tiempo limitado. Por eso cuando un brujo le da a una persona, mira aquí, y se lo dio, y la persona lo tiene en su mano, si lo guarda para 2 o 3 días, desaparece. Tiene obligatoriamente que ir a un colmado, a un supermercado, a un lugar. Por eso hay gente que va a supermercados y los pobres clientes, los pobres cajeros dicen, me hace falta 5,000 pesos, me hace falta 10,000 pesos, me hace falta, no se sabe. Han tirado cálculos por donde quiera. Eso entró aquí, pero hace falta. Es que desaparecen. Porque hay gente que entra. Dinero mágico. Dinero hecho así de esa manera. Entonces, esos brujos de las montañas son superiores. Y las montañas conservan todas esas cosas. En las montañas también Dios habla. Wow. Pero ¿me puede explicar un poquito lo de las divisiones que salimos? De las 21 divisiones que usted decía. Lo que pasa es que las 21 divisiones, como yo te dije, lo que trata es sobre entidades diversas que tienen cada uno un cabeza. Por ejemplo, aquí tenemos una que se llama Anaísa. Esa pertenece a la 21. Esa trabaja para uno de esos espíritus que yo te mencioné. Esa trabaja para Ogún Balenyo, trabaja para Believe, el Can, trabaja. Todos esos nombres son reales de demonios. Son ellos quienes se identifican así. Ellos se identifican así. Algunos no son reales, otros sí. Porque, por ejemplo, Belié, el Señor lo reprende y nosotros también en el nombre de Jesús. Es un espíritu de rango que cayó. Se le llama Belial. Sí, más adelante hablaremos de eso. Ok. Entonces, Dios habla en la montaña. Dios habla en las montañas. Dios es un Dios exclusivo de las montañas. De hecho, hay uno de los nombres de Dios que se llama el Dios de las montañas. Uno de los hombres de Dios, el Dios de las montañas. Porque la gente no creía que Dios era un Dios de ciudades, sino solo de monte. Sin embargo, Dios se identificó como un Dios de la montaña, pero también se identificó como un Dios de ciudades. Sennacherib, cuando le envió la carta a Ezequías, le decía que tu Dios no te engañe. Sí. Porque tu Dios es un Dios de los montes. En pocas palabras, tu Dios solamente trabaja allá arriba. Allá arriba que vienen las piedras cayendo, que vienen las cosas cayendo. Ese Dios tuyo es de ahí. Pero después fíjate que Dios le dice a Ezequías, por cuanto él habló así de mí, que yo soy un Dios de la montaña, dile que le va a escuchar una voz y un estruendo. Y él va a ser muerto en el templo por fulano a través de esto y los dioses y aquello. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Cuando se resume, la interpretación dice, dile que él va a escuchar un estruendo y es de la ciudad, no de la montaña. Es en la ciudad, porque yo voy en la ciudad, no en la montaña solamente. O sea, en pocas palabras, yo soy un Dios de montañas, pero yo soy un Dios de los llanos también. Soy un Dios de los llanos, porque tú nada más me pusiste en la montaña. Entonces, las montañas tienen todos esos misterios. Cuando tú subes a la montaña a ayunar y orar, tus experiencias, tú sabes que tú al principio es una guerra. Sí, pero fuerte. Pero cuando tú vences, es una gloria. Porque entonces se aproxima una gloria maravillosa, porque tú estás en la montaña, donde están los misterios naturales de los espíritus elementales que viven en las montañas. ¿Habrá ángeles de Dios también? Claro que sí. Los ángeles encargados de las montañas viven ahí. Están ahí. Así como porque hay montañas que fueron consagradas totalmente al enemigo. Totalmente. Pero hay otras que son consagradas a Dios. Consagradas a Dios. Entonces, esas montañas que son consagradas a Dios tienen dimensiones donde hay ángeles que están ahí ubicados para cuidarlas. Por eso, el Sinaí, los antiguos decían que cuando Moisés entró al Sinaí, como los cielos están tan cerca de las montañas, Moisés entró en un estado tan poderoso que parecía que estaba más en el tercer cielo que en la montaña. Dios mío. Porque fíjate que cuando él desciende, ¿cómo desciende? Con el rostro resplandeciente. Correcto. Entonces, en una montaña tú no desciendes con el rostro así.
Tú tienes que subir a una montaña y en la montaña, el nivel que la montaña tiene espiritual, meterse a tu cuerpo y a tu alma para darle tanta luz que tú parezcas un ángel. Porque la montaña conserva un nivel de luz. Por los espíritus elementales que hay allá, que son ángeles, que incluso en el mundo espiritual se le llama ángeles hada, porque tienen la forma de alas, tienen la forma de entidades brillantes que solamente arrojan luz. O sea, las montañas son misteriosas, brother. Tremendo. Amado, la Biblia está llena de historias como con Acá, con Jezabel, con Ezequías y un sinnúmero de reyes como Josías, que era una batalla derribando altares en lugares altos. Así es. Lo primero que hacían esos reyes cuando llegaban, los que estaban consagrados para Dios, comenzaban a quitar dioses y altares de los lugares altos. Incluso Salomón fue arrastrado y fue a adorar en los lugares altos. Así es. Correcto. Porque los lugares altos, como yo te decía, vienen desde los sumerios, desde los acadios y todo ese grupo de gente y Babilonia. Entonces se lo dieron a los egipcios. Los egipcios lo aprendieron. El pueblo hebreo sale de Egipto. Y el pueblo de Abraham sale de Babilonia. Y Abraham tenía lugares altos donde adoraba a la diosa de las estrellas. Al dios de las estrellas. Junto a su padre Taré. Exactamente, junto a su padre Taré. Y sus hermanos también adoraban a ese dios. Pero todos esos dioses que eran adorados eran en montañas. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Los gigantes se posicionaron en las montañas. ¿Por qué no en las ciudades? Porque en las ciudades ellos solamente bajaban, descendían a hacer su fechoría. Pero arriba en las montañas ella era que vivían. ¿Por qué? Porque se identificaban con las partes altas. Por eso cuando tú estás en niveles altos, regularmente tú no es que tú no le haces caso a lo bajo, es que lo bajo no puede derribarte porque lo bajo está abajo. Tú eres quien está en las alturas. Y tú no puedes hacerle caso en ese sentido de que lo que está en el suelo derribe a alguien que está de pie. Entonces, en el mundo espiritual, eso pasa. Esos principados, esos demonios de rango que estaban en las montañas, no le hacían caso a la ciudad porque la ciudad era llanura, era baja y ellos no podían estar ahí, sino que ellos se mantenían arriba. Entonces, arriba permitían o promocionaban abajo en las ciudades que fueran ellos adorados arriba. Y por esa causa, la gente iba a los lugares altos, hacía sus altares e invocaba a sus espíritus desde allá. Ya para culminar, amado, para yo poder entender y los que están viendo este video poder entender. O sea que hay principados que viven en el segundo cielo, pero hay otros principados que viven en las montañas. Lo que pasa es que recuerda que las reuniones de los espíritus o la cantidad de espíritus son demasiados. Hay demasiados demonios, hay demasiados principados, hay demasiadas entidades, hay demasiados seres que sirven a la oscuridad. Demasiado. Aunque no se comparan con las entidades de luz. Son más las entidades de luz. Pero es que imagínate, cuando tú lees en demonología que hay un espíritu, un principado, que se llama Azazel, que él dirige una tropa. Una 40 y pico o 60 tipos de legiones. ¿Qué te está diciendo? Que una legión romana eran 6,000 soldados. Entonces te está diciendo que 72 legiones, te está hablando de muchos. ¿Se puede calcular? Claro que sí. Vamos a calcularlo. Deme de nuevo esos datos. 72 por 6,000. 432,000. Pero todavía eso es más de ahí. Es mucho más de ahí. Porque yo te estoy hablando, un batallón que dirige una legión. Un batallón que dirige una legión. Y él dirige los 72 batallones. ¿Ya entendiste? Dios amado, o sea, millones y millones solamente. Para asignado un solo. Asignado un solo. Entonces, si ese dirige esa cantidad de demonios,
se necesita espacio en todas las galaxias, en todos los planetas, en todas las dimensiones, para que ellos habiten. Entonces, hay espíritus que están en montañas. Hay espíritus asignados en bosques, en montes. Pero para que puedan entender, amado, cuando dicen que habita en montaña, es en una dimensión espiritual. Claro que sí. Que hay gente que después van al monte. ¿Dónde tú estás? No, porque que ellos no tienen casas son ahí. invisibles. Ellos no tienen casas ahí. Ellos tienen moradas espirituales ahí. Dimensiones donde ellos habitan y pueden tener acceso a lo físico para ver las cosas que se mueven aquí en el plano son físico. portales que se abren. Son y portales. te lleva donde ellos. Claro que sí. Pero ellos no necesitan una casa física porque ellos no son físicos. Ahora, de que tienen una casa espiritual ahí. Sí la tienen. Son ahí dimensiones. Tienen. Entonces ellos están ahí y habitan. ¿Por qué tú crees que el Sinaí tiene dimensiones? Porque ahí habitan ángeles. ¿Usted cree que hay brujos también que suben al Sinaí? Yo creo que hay brujos que, bueno, de creer no lo creo. Porque es un lugar que fue diseñado para que la gloria de Dios esté allí. O sea, lo mismo dicen, ahí no se puede inventar. No, ahí no se puede inventar. Y allí hay diseños divinos. Allí hay entidades angelicales muy fuertes. Ese monte donde Dios removía hasta los palos y las rocas, no creo que haya espíritus demonios que habiten allí. Yo creo que tampoco hechiceros y brujos para invocaciones no pueden estar allí. Por la sencilla razón o la gran razón de que es un lugar que Dios le dijo a Moisés, quita el calzado. O sea, el lugar donde tú pisas es santo. De manera que en lo santo no creo que haya esos espíritus y esas entidades. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Espero que este video haya sido de gran bendición para ti. El misterio de las montañas. Así que te invito a que saque de tu tiempo, sí. Busca una montaña, sí. Ora, ayuna, busca a Dios para que su gloria sea sobre ti. ¿Cómo te llaman, amado? Ramón Cabral, ese es mi nombre. En YouTube mi canal es Ramón Cabral Oficial. Búsqueme ahí, suscríbase, comparta, dele me gusta y esté ahí con nosotros. Y dígame que usted viene de parte de Alexis Jambier, que usted me vio aquí, por favor. Y así yo sé distinguirle que vino de este canal. En todas mis redes me busca como Ramón Cabral. Y mi número es más 1-809-918-6388. Reitero, más 1-809-918-6388. Gloria a Dios. Así que un honor, de verdad que sí. Esto se está convirtiendo en un toque de queda, muchas enseñanzas. Mientras otros están perdiendo el tiempo, nosotros le estamos aprovechando sin para hablar mal de nadie. Claro, sin hablar mal de nadie, para bendecir a generaciones, porque esto se va a quedar ahí. Claro que sí. Entonces, suscríbase a este canal, Ministerio Caminando con Dios SD, active la campanita, comparta, porque esto apenas empieza. Dios te bendiga y nunca olvides que seguimos caminando con Dios CCD.